Arratsaldeon, vamos a comenzar el pleno ordinario, aunque no lo ponga. Sí, extraordinario pone. Viene como extraordinario, es ordinario porque es el del mes. Otra cosa es que por razones de los Santiagos, pues lógicamente no vamos a quedar el día 27, por ejemplo, ¿no? Podría ser una opción, pero mejor que no. Así que este es el pleno ordinario y, por lo tanto, como tal, si nadie tiene pegas y alguien quisiera, al finalizar, hacer algún ruego o pregunta, pues entiendo que tampoco sería, por mi parte por lo menos, me parecería perfectamente normal. Bueno, el primer punto es invitación a los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. En segundo lugar, aprobación del acta de fecha 5 de julio del 2016. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar. ¿Votos a favor del acta de esta fecha? ¿En contra? ¿Abstenciones? Sí. Por aquí abstención también, José Antonio. Abstención de José Ramón. Tercer punto, toma de posesión del cargo de concejala por... Perdón, antes del tercer punto vamos a pasar la palabra al secretario para que levante acta de los presentes. Gracias, Carlos. Para dejar constancia en la grabación del videoacta de los concejales y concejalas asistentes y, en consecuencia, también de quienes están ausentes en la sesión, bajo la presidencia del alcalde Carlos Totorica, asisten José Ramón Gombau, Juan Carlos Abascal, Beatriz Gámez, José Luis Araujo, Miguel Ledesma, Paul Yarza, dado que tomará posesión a continuación, pues Iar Redondo también ya la cito, Holgi Sasola, Arritoquita Araitegui, Silvia Serrano, Javier Lobato, Fernando Lecumberri, Jesús Martín y Julen Domínguez excusan su asistencia, Mireia Arguinzoniz y Ollane Suárez. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Pasamos al punto tercero, que es toma de posesión del cargo de concejala por EH Bildu de Iart Redondo Urueña. Cedo la palabra al secretario. Sí. Iar, como te he comentado un poquito antes de comenzar la sesión, lo que voy a hacer a continuación es formular la pregunta que sirve para la toma de posesión y, a partir de este momento, el cargo de concejala y, a partir de este momento, ya pues de pleno derecho en el ejercicio de tus funciones. La pregunta que te formulo es la siguiente. Iar Redondo Urueña jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Ermua con lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Legeak behartuta, bai. Eta ongi etorria. Bienvenida, supongo que en nombre de todos los aquí presentes y de muchos vecinos de Ermua, que se va a trabajar duro y con satisfacción para todos. Muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente punto, que sería aprobación de la solicitud de dedicación exclusiva del concejal de EH Bildu, Paul Yarza Gómez Corta, en base al artículo 32 y 33 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Bueno, pues como vimos en comisión, según la ley municipal, tiene derecho el principal grupo de la oposición a nombrar una persona para ser liberada y dedicada, por lo tanto, a la actividad institucional local. Y el Grupo Municipal de EH Bildu nos ha propuesto a Paul Yarza, que está, entiendo, en su derecho, como así se establece. No sé si deseas intervenir, Paul, o... Bai, nik aurrerakoan esan moduan komisioan, orain orduan txerderaz egin nuen, da orain euskeraz egingo dut. Nik bere sasoian hartu neban konpromisua Ermuko herriakin zinegotzi bezala lan egiteko, lan hori ikusi dut beharrezkoa zala gehitzea, ze berria izatera eta ikusita udaletxea nolako funtzionamentua dakan, ikusi neban behar nuela ordu gehiago sartzea. Orduan erabaki nuen jornada erdi egitea, eta horrela hasitza, edo ekinda, behar horreri ekinda, aurkeztu zitzaidan aukera ordutegi oso hartzeko. Oraindik, ikusita Ermuak eta premia edo behar bat duela, urrengo hilietan, ez dakit zenbat denpora, 3 hilabete, 6 hilabete, edo agian denpora gehiago hartuko dut ordutegi osua lan egiteko moduan, eta agian gero bueltako naz berriro be, jornada erdira. Besterik ez.
Pues lo único, si queréis que lo diga en castellano, decir que ya lo dije también antes en comisión, que, bueno, que cogí el compromiso de incorporarme al Ayuntamiento de Orma como concejal, que eso requiere una labor y requiere un trabajo, un esfuerzo. Al principio, bueno, pues crees que después de las horas de trabajo es posible. Después te das cuenta que no, que necesitas pues más horas o otro impulso, y pues accedí a coger la media jornada. En vista de que, pues, de que somos nuevos en esto todavía, pues vi que quizás hacía falta más horas de trabajo. Ante la posibilidad de poder acceder a la jornada completa, pues la he solicitado, pues viendo un poco, pues en los próximos 3 meses o 6 meses hacer uso de ella. No sé si luego daré seguimiento a la jornada completa, pero de momento no tengo previsto usar la jornada completa durante toda la legislatura. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien desea intervenir? Procedemos entonces a votar la propuesta. Sí, Javier. No, hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Solo quería comentar la intención del voto para que se entienda. Nosotros nos vamos a abstener porque pensamos que si la ley le otorga ese derecho no tiene sentido votar en contra, pero tampoco vamos a votar a favor porque nosotros, como ya dijimos en su momento, hace un año más o menos, estamos en contra de las liberaciones que hay en este ayuntamiento, y no solo de las liberaciones que tiene el equipo de gobierno y su cargo de confianza, sino con las de la oposición también. Entonces, no estamos tampoco de acuerdo con que, por eso nosotros rechazamos la nuestra, y tampoco estamos de acuerdo con la media liberación que se quiere coger. Bueno, la liberación entera. Ya media liberación nos parece casi excesiva, así que una entera nos parece más. Simplemente era eso. Gracias. Vaya, Arratsaldeon. PNV va a votar que sí a esta petición, pero no va a votar que sí por los argumentos que H. Bildu haya podido dar. Va a votar porque hay una ley aprobada en el Parlamento Vasco, por cierto, con los votos de Bildu, que así lo permite. Lo que nos llama la atención es que Bildu, en esta ocasión, apele a que se aplique una ley y en otras ocasiones pide que seamos otros insumisos a otras leyes. Nosotros vamos a votar que sí porque PNV creemos que las leyes se promulgan para cumplirlas, y votaríamos a favor de esta petición, la pidiera quien la pidiera. Lo que quisiéramos es que Bildu hiciera lo mismo también. En cualquier caso, nos parece curioso el recorrido que, en relación a los liberados y sus sueldos, pues Bildu ha demostrado en este año de legislatura que llevamos. Ya desde el programa electoral en que se hablaba de reducir los sueldos, cuando todavía tampoco estaban establecidos cuáles iban a ser. Es curioso que quieras reducir algo que no sabes cuánto es. Pero hace poco más de un año, en junio del año pasado, por la abstención de Bildu, se aprobó la propuesta del equipo de gobierno en relación a cuántos liberados iba a haber y cuánto iban a cobrar. Nosotros, desde el PNV, no éramos favorables a esa propuesta, la respetamos, no era la nuestra, votamos en contra, y por la abstención de Bildu salió adelante. Curiosamente, en ese debate, Bildu criticaba las cantidades que iban a cobrar los liberados cuando ellos mismos las habían aprobado. Se hablaba entonces de que los liberados tenían que ser líderes, o los políticos tenían que ser líderes, y que el trabajo corría a cargo de los técnicos. Hace poco más de 2 meses, en el debate presupuestario, era el mismo Bildu, junto con otros partidos, el que pedía que esa persona que está liberada con cargo a alcaldía, que por cierto cobra lo mismo, trabajando en la misma jornada que los liberados políticos, pues su figura desapareciera. Por cierto, esa persona hace ese trabajo porque la ley lo permite, y cobra lo que cobra porque la ley lo permite y porque todos los que estamos aquí lo hemos aprobado. Y hoy Bildu pide que se apele, o sea, apelando a la ley, pide que se le permita tener una jornada completa. Es curioso ese cambio en poco más de 13 meses. Nosotros, en cualquier caso, desde PNV lo vamos a aprobar, porque creemos que es bueno para este pueblo que haya personas que quieran dedicarse a conseguir el mejor resultado de su actividad para que el beneficio sea para el conjunto de los ciudadanos. Nosotros siempre hemos dicho que criticar lo que cobran los políticos
no tiene ningún sentido. Lo que debemos hacer es preocuparnos, y lo hemos dicho desde el comienzo de esta legislatura en repetidas ocasiones, preocuparnos de saber cómo rentabilizar ese sueldo que los liberados están cobrando. Lo que ahora cobran puede ser una cantidad ínfima si los resultados son excelentes, y la cuarta parte de lo que se está cobrando ahora puede ser un despropósito si el resultado es nulo. Yo creo que esta puede ser la oportunidad, porque Bildu lo ha repetido en muchas ocasiones en el tiempo que llevamos en esta legislatura, de que los políticos, como lo dijo también Bildu en esa jornada del 29 de junio, expliquen qué hacen, con qué objetivos y con qué resultados. Y algo que yo he oído mucho a Bildu durante estos meses ha sido que hay que trabajar con planes estratégicos, que hay que trabajar con objetivos a largo plazo, que hay que informar a todos los demás grupos. Bueno, pues ahora que Bildu va a tener aquí una presencia continuada y entendemos que bien remunerada, o por lo menos como decía Bildu en el comienzo de la legislatura, por encima de lo que se paga ahí fuera, en la empresa privada, pues no, creemos que ahora puede ser la oportunidad para que todos tengamos oportunidad de que alguien pues, nos presente planes estratégicos, objetivos a largo plazo, que a todos los demás se nos informe con la antelación y con la calidad suficiente. Y también me gustaría decir que, bueno, pues hace poco más de 2 meses y medio, la persona a la que Yar sustituye se alegraba de que el amor había surgido en este pleno, el amor libre. Y bueno, pues esa ventanita del amor pues parece que hoy se ha abierto un poco más y ha permitido también que Bildu se sume a este amor libre que supuestamente existía aquí o existe entre el PSOE, el PNV y el PP. Y bueno, pues le vamos a tener aquí a Bildu en este amor libre que ya no es un trío, sino que parece ser que pasa a ser un cuarteto, pero bueno, en cualquier caso, si ese amor va a redundar en un beneficio para todas las personas de este pueblo, pues bienvenido sea el amor libre. Eskerrik asko. Vamos a acabar una primera ronda, yo también quiero decir algo, y vamos a hacer una segunda por si alguien quiere, como en tu caso, volver a intervenir sin ningún problema. Pero, bueno, ya has hecho una primera intervención, has abierto tú en este caso por... Bueno, creo yo, pero bueno, no pasa nada. Intervienes 3 veces, tampoco, por mi parte no hay ninguna pega, pero pensaba que teníamos ya una primera ronda, si intervenía yo, sí. Bueno, yo quiero decir que el Grupo Socialista vamos a votar encantados a favor, porque creemos que la gestión de lo público es una gestión notablemente más complicada que lo que habitualmente se suele pensar. La dificultad de gestionar una organización, una institución de, en este caso, más de 100 personas, con unos recursos económicos importantes, pero sobre todo con unas demandas sociales que deberíamos atender bien, pues esa dificultad es notablemente alta. Si las materias a las que nos queremos atrever a hincarles el diente, a trabajarlas, superan, como es el caso de Ermua, desde hace mucho tiempo, lo que han sido las competencias habituales y los objetivos de otros muchos municipios que se dedican básicamente a lo que la ley dice. Pero no es el caso de Ermua. El caso de Ermua, la gestión de la transformación urbanística, la adquisición de suelo industrial, de otro tipo de suelos, participando el Ayuntamiento directamente durante varias décadas en la promoción, en la transformación urbanística, con lo que ello supone de esfuerzo extraordinario, o en materia de empleo, desarrollando múltiples actividades, como algunas de las que hoy a la tarde vamos a tener ocasión de conocer algo más. Creo que son materias que exigen pues, una dedicación muy importante. Dedicación que es imposible obtener en el día a día haciendo un seguimiento profundo de la cosa si pensamos que la dedicación consiste, pues no sé si en meter 1 hora diaria o 2. En esas condiciones, en mi opinión, no se presta el mejor servicio a los ciudadanos de Ermua. Creo honradamente que tanto el Gobierno como la oposición tienen que intentar estar a la altura, y estar a la altura significa conocer con detenimiento cualquiera de los asuntos que aquí se tratan, manifestar opiniones con un conocimiento en profundidad, con una coherencia entre lo que se dice un día y lo que se dice otro, y, en definitiva, aportar valor a nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos no quieren que vengamos aquí ni a cobrar ni a no cobrar. En mi opinión, lo que nuestros ciudadanos esperan de nosotros es que seamos positivos y resolvamos asuntos, muchos asuntos que en este pueblo es necesario o deseable
que se impulsen y que dependen en buena medida de nosotros. La propia administración local, la nuestra, la de Ermua y el resto de administraciones españolas y europeas, pero desde luego las españolas clarísimamente tenemos, lo voy a decir en positivo, enormes oportunidades para mejorar, por no decir que el grado de ineficacia es en demasiadas ocasiones absolutamente inaceptable. Es decir, las administraciones, igual que estos señores de ahí afuera, que son nuestros vecinos, amigos, parientes y ciudadanos en general, debería espabilarse. Y los de ahí afuera se tienen que espabilar, porque si sus empresas no compiten, sin más, se van a la calle. Y eso es una realidad dramática que se vive fuera de estas paredes y en la que nosotros algo tendríamos que hacer y algo tendríamos que aprender de ellos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros en comparación con las fábricas 4.0, la internacionalización, la introducción de nuevas tecnologías? Que estos de la calle lo hacen todos los días. Bueno, en mi opinión, esa es tarea nuestra también. Y esa tarea se hace dedicando mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Por parte del alcalde, de los concejales liberados y del resto de corporativos. Los asuntos que se trabajan en esta mesa, y hoy, repito, tendremos ocasión de ver más de uno, son lo suficientemente complicados para que no haya ningún listo que piense que se puede hacer un trabajo. Otra cosa es que cuente con un equipo notable que la acompañe. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero venir al pleno del ayuntamiento, conocer las materias, exige mucho tiempo. Mucho tiempo. Y tiene un grado de dificultad alto. Por lo tanto, yo me alegro que Bildu y que el resto de grupos, de hecho, el equipo de gobierno lo planteó desde el minuto cero, el planteamiento de que haya por lo menos una persona semiliberal por parte de cada grupo, creemos que es una forma de conseguir que los grupos políticos tengan conocimiento. Es que nosotros, todos los grupos del ayuntamiento, yo creo que es bueno que tengamos conocimiento, que cuando hablemos sepamos de lo que estamos hablando, porque seguramente es una forma de superar en fin, las dudas de que si habrá intenciones retorcidas en ocasiones, en proyectos que se presentan en ocasiones. No hay ninguna intención retorcida, pero si no se conoce, pues se puede tener una tendencia normal a llevar la contraria por el hecho de, como somos de la oposición, tenemos que llevar la contraria. Pues no. No, yo voy a defender que el empleo hoy, como luego veremos en otros puntos, es un asunto muy importante. Y estaría encantado de que eso se compartiera por parte del equipo de gobierno y por el resto de la oposición, con propuestas concretas distintas a las que presente el equipo de gobierno. Cuando existan, estaríamos encantados. En definitiva, que yo creo que las muchas dificultades que tiene la gestión de la institución local requiere de personas que dediquen mucho tiempo, así que nosotros vamos a votar a favor porque creemos que es bueno que así sea. Y hacemos una invitación a quienes todavía no han decidido participar con el nivel de responsabilidad deseable, en mi opinión, porque creo que sería bueno que se lo replantearan y aportarían más, conociendo en profundidad y teniendo recursos de todo tipo para poder mejorar las propuestas que haga el equipo de gobierno, cosa que la veo prácticamente imposible si no se dedica tiempo. No hay milagros en la vida. Yo nunca he creído en los milagros en la tierra. En el cielo, pues en la tierra hace falta dedicación y tiempo. Así que, Paul, pues yo creo que acierta cuando se plantea trabajar con más tiempo todo esto. Haremos una segunda ronda y última, claro. ¿Alguna cuestión? Fernando, Javier, Paul. Sí, yo únicamente por contestar a mis compañeros de la oposición, pues decir que en su momento nosotros en junio del año pasado, cuando accedimos a que se repartieran las liberaciones, o que hubiera ocasión de repartirse las liberaciones, entendimos que era una ocasión en que la oposición podría tomar más conciencia, bueno, tendría más armas para trabajar en lo que es el trabajo diario del ayuntamiento. Nosotros sí que hacíamos una crítica, que era el importe que se gastaba o que se invertía en esa partida y en el reparto de los liberados. Pero yo no creo que haya una contradicción entre lo que hicimos en su momento y lo que decimos ahora. Es más, cuando me hablas de que hay que presentar, que ahora que estoy liberado, que voy a tener ocasión de presentar planes estratégicos, pues yo creo que la presentación de los planes estratégicos no le corresponde a la oposición, le corresponde al equipo de gobierno, que es el que tiene que gobernar. Y el resto, pues colaboraremos en la medida que podamos colaborar, se nos acepte o no se nos acepte. Pero
presentación de planes estratégicos no corresponde a la oposición, sino al equipo de gobierno. Con respecto a que tengo que dar resultados de mi trabajo porque estoy cobrando una liberación, pues EH Bildu año a año da respuesta, contesta o da una explicación de lo que ha trabajado en el ayuntamiento, siempre en una asamblea abierta. A ver, de haber querido, hubieras tenido posibilidad de haber accedido a ella. Y la tercera parte del asunto de tu amor hermoso, pues la verdad no lo he entendido. Vamos a continuar la sesión. No, ya algunos ya lo vivimos y entonces ya tendrás ocasión en otro momento, que esto es muy largo. Más que el amor libre en general, el particular de aquí. Sí, sí, sí. Otro día tendremos ocasiones de seguir charlando de esto. Bien, vamos a proceder entonces a votar la propuesta planteada respecto a la liberación de Paul Yarza. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es el quinto, que es dar cuenta del decreto 1633/2016 de modificación número 3 del presupuesto de expediente de habilitación de créditos. Bueno, este tiene que ver con una comunicación que se ha producido por parte del Gobierno vasco de que nos conceden, nos dan el ok a una propuesta planteada por un importe de 1.080.000 euros. Es, en definitiva, una comunicación de que ha sido exitosa, una petición de que se obtengan, de que se apoye con determinados fondos, concretamente con más de 1 millón de euros, los objetivos planteados en apoyo a la creación de empleo. Objetivos que en el desglose que quien haya leído y escuchó en la presentación en comisión, básicamente persiguen dos tipos de objetivos, tienen dos tipos de orientaciones estos fondos. Una al apoyo del emprendimiento en forma genérica mediante un grupo importante de programas de sensibilización en materia de emprendimiento, incubación, puesta en marcha de proyectos empresariales, consolidación de estos proyectos, mejora de la competitividad, así como creación de infraestructuras. Los importes anteriores de apoyo a estos programas son de aproximadamente 300.000 euros por redondear y de casi 700.000 la creación de infraestructuras. A mí me parece que es importante cuando se tiene que asumir las tareas de una corporación local el trabajar los temas de empleo. Y el trabajarlos significa convertir en realidad lo que podrían ser palabras, deseos, ilusiones. En mi opinión, eso requiere que se puedan identificar resultados, es decir, ¿estamos consiguiendo o no recursos para que los emprendedores tengan un espacio adecuado, tecnologías adecuadas, formación para ser capaces de que su proyecto sea exitoso, impulso a la colaboración entre los mismos, las propias infraestructuras físicas donde ellos pueden trabajar? Bueno, estos son resultados concretos de una estrategia que tiene claramente una lógica de largo plazo, porque la propia existencia de estos fondos solo es posible si hubiéramos tenido ya hace muchos años la visión de que merecía la pena intentarlo y de que poder, por ejemplo, crear una infraestructura física donde ubicar a los emprendedores y sus nuevas empresas se convirtiera en un objetivo hace años y se convirtiera en realidad. Hoy esa realidad nos permite solicitar fondos, cosa que pueden hacer pocos ayuntamientos vascos. En la comarca hoy he estado con los alcaldes y se está planteando como un objetivo loable para más adelante, pero literalmente la existencia física de la infraestructura nos permite captar recursos financieros que si no se tiene esa infraestructura física difícilmente se pueden conseguir. Pero yo creo que nos permite también tener credibilidad y nos permite, en definitiva, como estaba diciendo, no solo apoyar al empleo y al emprendimiento, sino ser capaces de captar recursos externos de diferentes instituciones que estén alineadas con estos objetivos. Estamos consiguiendo, por lo tanto, en este campo resultados concretos al ser capaces de obtener recursos importantes. Recursos como ese 1 millón de euros que hoy lo que hacemos es darle entrada para poder disponer de ellos y gastarlo en los destinos o en los objetivos que se han planteado en la solicitud. Así que esto es un poco lo que se presenta para conocimiento de los grupos políticos y
debate, si lo consideráis conveniente, dado que son recursos financieros que a través de este recurso, de esta petición, pues podremos disponer de ellos. ¿Intervenciones? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues si no hay intervenciones, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, que es dar cuenta del decreto 1772 de modificación número 4 del presupuesto de expediente de créditos adicionales, expediente número 1 de créditos adicionales. Bueno, en este caso es también recurso presupuestario que se obtiene del remanente de tesorería, es decir, de los ahorros de ejercicios anteriores, y que en este caso se da conocimiento al Pleno, se ha articulado mediante decreto de alcaldía, porque la ley determina que sea así, no hubiera tenido ningún problema de que se produjera la votación, es más, casi me hubiera gustado más. Y lo que se comunica al Pleno y se somete al debate es que se dispongan de recursos importantes. El importe total es 890.000 euros para los siguientes destinos. En primer lugar, para atender las devoluciones de Udalkutxa, es decir, la liquidación negativa del ejercicio anterior, que, como sabéis, en el propio documento de presupuestos nos hicimos cargo ya, integramos un importe, un esfuerzo de 600 y pico mil, y ahora el resto, por importe de 372.000, se dispone del remanente para poder devolver ese dinero que recibimos de más, porque la recaudación fue inferior a la que inicialmente se preveyó. Y esto se puede hacer a través del remanente de tesorería sin recortar servicios públicos, porque existe precisamente una política de trabajo en el largo plazo y de tener recursos para sorpresas, como la del año anterior y como otras muchas más que se pueden recibir, y como la que este año ya se nos ha adelantado, aunque formalmente todavía no se nos ha comunicado, porque, como sabéis, es en octubre cuando se suele hacer una primera aproximación definitiva. Pero ya las reuniones anteriores del Consejo de Finanzas de Vizcaya y de diferentes órganos institucionales anuncian que la recaudación pues no acaba de funcionar. 372.000, por lo tanto, sin tener que recortar, 194.000 de la comunicación que nos mandó Gipuzkoako, lo del GHK, Gipuzkoako Basura, que no sé cómo es. Nos pidieron 194.000 euros de más por el importe en la factura, y que en este caso también se dispone que, o se financia a través del remanente de tesorería. Luego hay 4 o 5 partidas menores de 10.000, 12.000, 13.000 euros para diferentes pequeños objetivos de urbanización de la zona de la Forja, adquisición de un pequeño terreno en Ongaray para ampliar el parque natural y, en fin, urbanizarlo cuanto antes, mantenimientos de taludes y una serie de materias. Además de la mejora en el hogar de jubilado por 28.000 euros, rematar el paseo de hambre por importe de 45.000, mejorar el centro cívico Miguel de Unamuno por importe de 55.000, formalizar un contrato de opción de compra con los que son actualmente propietarios del llamado edificio de Lucre, para posibilitar con ello el comienzo del derribo del añadido de la iglesia, la zona de encima, en fin, lo que está aquí enfrente, que nos permitirá, en definitiva, mejorar notablemente el casco histórico por importe de 50.000 euros como comienzo de la operación. Y 2 objetivos más, que son apoyo a los planes de empleo por importe de 20.000 y de 10.000, así como atención a las familias que están en peor circunstancia, reforzando las ayudas que ya teníamos de AES y AMIS, con otros 40.000 euros para mantener el apoyo a estas familias en el periodo de crisis. Todo ello hace un importe de 890.000 euros que tienen su origen en el recurso de remanentes de tesorería o ahorros de ejercicios anteriores. Muy bien, intervenciones. Desde AJPNV estamos de acuerdo con esta propuesta de utilización del remanente. Como tú has mencionado, en un porcentaje muy elevado se está respondiendo a compromisos que se habían adquirido en pleno, y desde luego el resto de las propuestas que se hacen las consideramos totalmente razonables. Creemos que es labor de este ayuntamiento hacer todo lo posible, y en materia económica, si cuando es posible también, mejorar determinadas cuestiones de este pueblo. Ayer tuvimos otro ejemplo, el Gobierno vasco, Euskotrenbide Sarea, cuando ha podido, pues ha decidido acometer la remodelación de la
de la estación de Ermua. Es un importe muy elevado, pero bueno, ha llegado el momento en el que el Gobierno vasco también, Euskotren Bidesarea, ha pensado que tocaba el momento de hacerlo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con estas propuestas, lo dijimos en comisión, lo vamos a volver a repetir. Nuestra intención, lo dijimos también en el debate presupuestario, es que cuando llegase el momento de hacer propuestas para gastar el remanente, queríamos nosotros también hacer alguna al respecto. No hemos podido hacerla junto con estas, pues porque hay determinados aspectos económicos de detalle que no hemos podido terminar de concretarlos, pero sí que quisiéramos que un espacio deportivo que se utiliza mucho en este pueblo, que es el campo de Betiondo, el que utiliza la escuela de fútbol, el que utiliza la AFE, el que utilizan escolares durante el curso escolar, tiene un césped artificial pues ya muy utilizado, que precisamente esta semana me decía un jugador del AFE que había tenido una lesión pues porque los tacos se les enganchan en el césped artificial, y nuestra propuesta va a ser en una cantidad que permita sustituirlo, que se sustituya el césped artificial del campo de Betiondo. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más, Paul? Sí, yo de la misma manera que ya informé en comisión, sí solicito desde el equipo de gobierno que nos diga qué medidas van a poder, si van a tomar alguna medida al respecto con respecto a la devolución de Udalkutxa, debido a que los ingresos de este año tampoco nos están cumpliendo. Entonces, antes de tomar medidas más severas en el 2017, quisiéramos saber si el equipo de gobierno va a tomar algún tipo de medidas durante este año. Sí. Bueno, haremos una ronda, ahora cerramos una primera y una segunda si lo consideráis conveniente. Empezando por el final, decir que el equipo de gobierno lleva años tomando medidas para que las circunstancias de menor recaudación o la crisis económica sea resoluble de forma razonable, porque este ayuntamiento es de los que en este momento se puede permitir el lujo asiático de no tener que recortar servicios públicos con una comunicación de que tenemos que devolver 1 millón. Y no es una casualidad. Dentro de unos minutos pasaremos al siguiente punto, que es el cierre de la liquidación de la cuenta general, en fin, del presupuesto del ejercicio pasado, del 2015, y volveremos a tener ocasión de ver que la situación económica del ayuntamiento, por supuesto, no es para echar cohetes. Tenemos muchísimos asuntos que mejorar en este municipio, pero tampoco es de crisis financiera, y por lo tanto, en realidad, la mejor medida que se puede tomar para altibajos puntuales en la recaudación, que se están produciendo constantemente, que para mí desde luego no son ninguna novedad y que en este ayuntamiento se gestionan de forma positiva, resolviendo sin tener que sin tener que tomar decisiones complicadas de rescisión de contratos o de minoración notable de los servicios públicos, pues hoy vamos a tener una prueba más andando este camino, 2 pruebas en realidad, de que esa actividad de resolver y de gestionar los altibajos en los ingresos se está haciendo de forma, en mi opinión, exitosa. Y es exitosa porque en el punto anterior, en esta materia, estábamos viendo que cuando nos comunican que tenemos que aportar 1 millón, tenemos margen y lo hacemos sin recortar. Y en el siguiente punto, como decía, tendremos ocasión de ver que en realidad al cerrar el presupuesto tenemos un remanente de tesorería de más de 3 millones de euros que nos permite que esto para nosotros sea una circunstancia razonablemente llevadera o gestionable, sin tener que hacer cosas harto complicadas que otros muchos tienen que hacer porque no tienen esa visión de largo plazo o porque no tienen la responsabilidad que debieran gestionando los recursos públicos. De forma que cuando se tiene dinero no se gasta hasta el último euro, como nosotros hacemos, cada uno de nosotros en nuestras casas, que no liquidamos el total de los ingresos del mes, si los tenemos, constantemente, sino que vamos produciendo ahorros para diferentes asuntos que sean inversiones de largo plazo o sustos o incertidumbres o circunstancias atípicas, como es este caso. En realidad no tan atípico, porque nuestro sistema de gestión, desde el punto de vista financiero de las instituciones vascas, lleva incorporada una cláusula que gusta o disgusta, que se llama riesgo compartido, pero que nos sitúa a todas las administraciones, Gobierno vasco, Diputaciones y Ayuntamientos, en una lógica de que cuando se recauda más, recibimos más, pero cuando se recauda menos, pues recibimos menos. Así que
Conviene, por lo tanto, no ser mano rota y no gastar con excesiva alegría, no sea que luego venga esta otra cara de la moneda súper normal, absolutamente natural, históricamente habitual y que va a tener en el futuro toda la lógica del mundo. Es decir, vamos a seguir teniendo crisis económicas, vamos a seguir teniendo datos de susto en ocasiones y, por lo tanto, lo que es normal hay que considerarlo normal. Y lo que es normal, desde mi punto de vista, yo le llamo normal porque en la gestión del largo plazo esto es normal. Si no se quiere mirar el largo plazo y no se quiere contar con colchones financieros para prever estas circunstancias, pues entonces puede ser de infarto y puede requerir todo nuestro esfuerzo y tener que tomar decisiones complicadas. No es el caso, se está gestionando razonablemente precisamente porque se gestiona el largo plazo y tenemos recurso financiero, como luego vamos a ver en el siguiente punto. Una segunda ronda, si queréis que hagamos. ¿Alguna cuestión? Bueno, yo solo decir que de lo que ha planteado Paul, como vimos en comisión, en septiembre... como vimos en comisión, tendremos ocasión de trabajarlo en septiembre y espero que con resultados positivos, pero bueno, hay que darle forma a diferentes aspectos técnicos que requieren unas cuantas horas de trabajo para pulir aspectos, pequeños detalles, ¿no? Bien, esta no procede su votación, dado que es dación de cuenta. Pasamos al séptimo punto, que es aprobación de la cuenta general del año 2015. Como vimos a lo largo del mes de mayo, que conocimos en comisión, pues teníamos que incorporar a conocimiento de la propia corporación y del vecino o vecina que tenga interés también en conocerlo, lo que era el cierre o liquidación del ejercicio 2015. En él se decía los aspectos que conforman formalmente una liquidación, que teníamos pendientes de cobro diferentes partidas por un importe total de 3.800.000 euros, que teníamos pendientes de pago 2.800.000 y por lo tanto una con otra pues queda un saldo positivo, que teníamos fondos líquidos de tesorería por importe de 4.100.000 y como resultado de todo esto que teníamos 4.400.000 como remanente para gastos generales, a los que se retiró 1.300.000 y pico para mantener y cumplir con los compromisos que teníamos de contratos del ejercicio que continuaban en el tiempo, pues los ascensores, por ejemplo, que no estaban finalizados, y por lo tanto nos quedaba un saldo disponible de 3.050.000 euros. Dato que a mi entender es positivo, lo he dicho en el punto anterior y lo diré el año que viene, espero que sigamos teniendo remanentes para poder atender circunstancias de menor recaudación o objetivos extraordinarios que se puedan financiar a través de este mecanismo. Así que, bueno, yo creo que es una vez más la constatación de que la situación de la gestión presupuestaria y financiera es más que razonable en este municipio y no habría ningún problema en hacer comparaciones para que sepamos respecto a otros en qué circunstancias estamos. Bueno, intervenciones. Procedemos a votar la aprobación de la cuenta general del año 2015. ¿Votos a favor de la misma? Muy bien. Y pasamos, sí, unanimidad, sí. Pasamos al punto 8, que es aprobación de las bases reguladoras de las becas destinadas a personas en proceso de aprendizaje de euskera. Bea. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Informazio batzordean azaldu nuen bezala, euskara ikasteagatik diru laguntza emateko oinarrian aldaketa batzuk egin behar dira. Alde batetik, abek hitz ikastaroa mailaren truke aldatu egin duelako eta orduan oinarri guztiak moldatu behar dute, eta bestalde ikasle estrategikoaren modalitatea sortu egin delako, Ormuko Euskara planan jasotzen den bezala. Como ya se explicó en diferentes comisiones, las modificaciones se llevan a cabo después de que ABE haya pasado de utilizar el término curso para pasar a denominar los niveles y subniveles, lo que conlleva al adaptar todas las bases.
Por otro lado, se ha creado la modalidad de subvención, una nueva modalidad de subvención, que es la figura de alumno estratégico, para facilitar el aprendizaje de euskera a comerciantes y hosteleros de Ermua. Bueno, y a todos aquellos que trabajen también de cara al público. Dentro de estos estarían monitores, educadores, entrenadores infantiles, tal y como ya recogemos en el plan de euskera del ayuntamiento. Surgió la duda de si las personas que estaban trabajando como recepcionistas en el IMD podían tener acceso a esta subvención, que no he comentado, pero sería del 75%. Y bueno, la figura del recepcionista, aunque no esté incluida como tal dentro de las bases, sí que está incluido personas que estén trabajando de cara al público, por lo tanto no hay ningún problema para que puedan acceder a este tipo de ayudas. Es que ricasco, gracias. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Bai, batzordean esan nuen, oso garrantzitsua iruditzen zaigu aldaketa hau dela eta ikasle estrategiko figura honen agerpena. Oso garrantzitsua da, eta bere denporan IMD-ko langileak zirela eta iskamilatzua izan zen bere egoera eta euskera jakitea edo ez jakitea edo dakiten edo ez dakiten. Ez dut uste kasu honetan diru gehiago ipini behar danik euskera arlorako, uste dut dagoen diruarekin edo aurreikusita zegoen diruarekin hau aurrera eramateko aukera dagoela, eta beraz bere denporan esan nuen moduan, naiz eta bere oso iskamilatzua izan, uste dut kasu honetan ere euskeraren hobera eta euskeraren ikastea eta euskerak Ermuan aurrera egitea borondate asuntua dela, diru asuntua baino gehiago. Naiz eta pertsona konkretuen kasuan, diru laguntza hauek jasotzea aurrera eramango duela bere borondatia eta aleginez eta diru laguntza honez euskera jakingo dutela. Por resumir, decir simplemente que esta oportunidad de cambiar la normativa ha permitido crear la figura del alumno estratégico y que en el caso de las personas que trabajan en la recepción del IMD, que fue algo pues, que dio lugar a bastante polémica, pues les va a permitir aprender euskera y respetar los derechos lingüísticos de todas las personas de Ermua. Si no me equivoco, Bea me corregirá, no va a suponer que haya que dedicar más dinero a todo lo relativo al euskera en el ayuntamiento, con lo cual me reafirmo en las palabras que dije en su momento, que también fueron bastante polémicas, que en Ermua la mejora del euskera creemos que es más cuestión de voluntad que de que haya más dinero. En el caso de estas personas, la voluntad, junto con la subvención que van a recibir, pues creemos que les va a permitir llevar adelante con su esfuerzo, su voluntad de aprender euskera, respetar a todos los demás y, sobre todo, pues que su esfuerzo sea recompensado. Muchas gracias. Bea, cuestión. En respuesta a la duda, ¿no?, de si hay dinero con lo que se ha presupuestado para este tipo de ayudas, en principio no habría por qué modificar, a no ser que de repente tuviéramos una aluvión de matrículas en Euskaltegi y de solicitudes, pero en principio con lo que está presupuestado suficiente. Muchas gracias. Procedemos a votar la propuesta de aprobación de las bases. ¿Votos a favor de la misma? Roberto, si nos vas a hacer una foto, te tienes que espabilar. ¿Votos a favor de la misma? ¿Ya? Muy bien. Como han sido todos a favor, suficiente. Ahora ya votas, ¿eh? Y con esto, pues si hay algún ruego o pregunta, pues si no, desearos de verdad que disfrutéis mucho de las fiestas y de las vacaciones. Así que hasta septiembre si no hay novedades, ¿vale? Bueno, nos veremos en la calle. Bueno, y a todos los vecinos de Ermua también les deseo felices fiestas. Ahora que lo pienso, ¿cómo no? Y a los forasteros que vengan a Ermua también. Y a los de Eibar si nos visitan. Que serán bienvenidos.